Preocupa establece que el gobierno hasta la competencia de este organismo es precisamente el Estado constitucional para pronunciarse y recomendar lo que estime necesario sobre la materia una vez verificadas las violaciones a derechos humanos como ocurrió en el presente caso. Sobre sus puntos recomendatorios en concreto, esta comisión y su consejo desean precisar que estos se formularon primordialmente en cumplimiento de su obligación de defensa y protección de los derechos humanos, lo cual implica, asimismo, una obligación de establecer las medidas necesarias para prevenir y reparar adecuadamente las violaciones a los mismos, tomando en cuenta sus características y el tipo de daño causado que se busca prevenir o que sea propiciado. Las violaciones a los derechos humanos determinadas por la Comisión en el caso de la Supervía Poniente son de carácter continuo o permanente, en razón de que las ilegalidades no han sido subsanadas, la participación ciudadana no se ha garantizado, la destrucción continua, la posibilidad de daño ambiental grave o irreversible haya sido descartada con base en información técnico-científica certera y consistente, según se estableció en la recomendación. En consecuencia, la suspensión de la obra es considerada como esta comisión como la medida idónea para hacer cesar la violación y prevenir daños graves o irreversibles. Lo anterior significa que se trata de una medida de carácter provisional. Su sentido es que el gobierno del Distrito Federal subsane los vicios de origen en la autorización de la obra y descarte fehacientemente la generación de daños ambientales graves o irreversibles, a través de la consulta pública que intencionadamente omitió realizar, incumpliendo explícitamente el artículo 50 de la ley. En los precedentes, preocupa al Consejo el punto recomendatorio primero, relativo a la suspensión en los términos expresados por esta comisión, ya que deja sin sentido la consulta, diagnósticos y mecanismos recomendados en los puntos segundo y tercero, en razón de que la consulta es una exigencia que, según la ley, es un prerequisito para la construcción de la obra. Por tanto, la realización de una consulta sin la suspensión carece de lógica. Asimismo, cabe destacar que la consulta anunciada por el Gobierno del Distrito Federal no se corresponde con lo recomendado en el punto primero de nuestra recomendación, y en razón de lo anterior, esta comisión estima como no aceptados los puntos primero, segundo y tercero, que se aunan al cuarto, que fue explícitamente rechazado también en la respuesta del Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior es así en razón de que la suspensión constituye el núcleo de las medidas para cesar, prevenir y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos y, por tanto, para cumplir con el objeto y fin de la recomendación. Por otra parte, la Comisión y el Consejo aclaran que el Gobierno de algunas de sus conclusiones y puntos recomendatorios no implica de ninguna manera la inexistencia de las violaciones señaladas en la recomendación, debido a que es la Comisión y no el Gobierno la instancia facultada legalmente para agotar el procedimiento de investigación, analizar la información y pruebas recabadas a través del mismo, establecer la existencia de violaciones a los derechos humanos de recomendación respectiva. Asimismo, en virtud de que jurídicamente la idea de una reparación está ligada indefectiblemente a la existencia de un incumplimiento de una obligación y a la generación de un daño, esta comisión estima que la aceptación parcial implican necesariamente el reconocimiento de todas o partes en ello. Esta comisión y su consejo han enfatizar que de todas las reflexiones expuestas hasta ahora se evidencia claramente que los criterios que llevaron a este organismo a emitir su recomendación fueron única y exclusivamente de orden técnico-jurídico, sin consideración de razones de carácter político o ideológico. Esta comisión y su consejo son conscientes de que toda determinación en el ámbito de lo jurídico puede tener interpretaciones e implicaciones en el debate y escenarios políticos. Sin embargo, estas no son responsabilidad de la comisión, y eso es muy importante dejarlo en claro. No nos hemos movido ni un milímetro de lo que la ley nos pide que hagamos o dejemos de hacer.
Ante la aceptación parcial expresada por el Gobierno del Distrito Federal en el presente caso, esta comisión, con fundamento en el artículo 48 de su ley y 142 de su reglamento, estará a la espera de que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de su respuesta, las autoridades responsables hagan llegar pruebas fehacientes del cumplimiento de los puntos recomendatorios aceptados. Y exhorta al jefe de gobierno para que en el mismo plazo de la postura de no aceptar el punto recomendatorio primero relativo a la suspensión de la obra en los términos establecidos por esta comisión. La comisión y el consejo quieren destacar que ha sido su prioridad el hacer un uso exhaustivo de todas las facultades y atribuciones legales a su disposición con la finalidad de solucionar este conflicto. Sin duda, es prerrogativa del gobierno su postura, y el consejo así sea. Sin embargo, en caso de no hacerlo, conforme a la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, correspondería a la Asamblea cumplir en su momento con lo dispuesto por el artículo 65 bis de esta ley, que a la letra señala lo siguiente. Cito textual: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de su Comisión de Derechos, invitará a comparecer a cualquier funcionario de la Administración Pública Local para que informe las razones de su actuación cuando, entre otras, la autoridad responsable no acepte total o parcialmente una recomendación. Muchas gracias. De acuerdo con lo establecido, tomarán la palabra consejeros o consejeras y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas. Nos vamos a preguntas y respuestas. Bueno, si tiene alguna pregunta acerca de esta respuesta, compañero de Televisa. Juan Francisco Santana de Noticieros Televisa. Hablan de recomendaciones aceptadas parcialmente. ¿Cuáles fueron concretamente lo que se aceptaron y lo que no aceptó el gobierno? Y si estos 10 días son únicamente para esperar a que comparezca, pero no va a detenerse esa obra, o sí se va a detener. Con gusto. Fueron aceptadas, en general fueron emitidos 8 puntos recomendatorios al jefe de gobierno del Distrito Federal. De esos 8 puntos, en la respuesta emitida a esta comisión, se aceptan 6 de manera total, se acepta 1 de manera y se rechaza 1. Sin embargo, en consideración a la unidad que varios de estos puntos guardan, para la comisión no es posible declarar como aceptados los puntos 2 y 3. Por lo tanto, son los puntos 1, 2, 3 y 4 los que no serían considerados. Los que sí se aceptan, que lo siguiente, en coordinación se lleve a cabo un proceso de capacitación sobre derechos humanos en materia de medio ambiente a mandos medios y superiores de las autoridades señaladas en la presente recomendación. El punto 6º, que dice que en un término menor a 30 días se emita un boletín con la finalidad de evitar la estigmatización de las personas que se oponen al proyecto de la supervía ponente, se reconozca que ejercen el derecho legítimo a defender sus derechos. El punto 8º de la recomendación, que dice, está dirigido al jefe de gobierno y también al jefe delegacional, la Magdalena Contreras, que dice: giren instrucciones para que de forma coordinada se realice un diagnóstico sobre las necesidades de atención psicológica, médica, familiar y jurídica de las y los habitantes de la delegación La Magdalena Contreras que hayan sido afectadas a causa de los hechos documentados en la presente recomendación y para que se les ofrezca y brinde dicha atención de manera gratuita. La 9ª, que dice que en un término que no excede la fecha de aceptación de esta recomendación, se coordinen para diseñar e implementar un programa tendiente a reconstruir el tejido social en la colonia La Malinche, los conflictos ocurridos en el contexto de la supervía ponente, por lo menos acciones de mejoramiento urbano que restituyan condiciones de mejoramiento. El plazo para presentar pruebas de cumplimiento de esas acciones que fueron aceptadas vence en la fecha de aceptación de las mismas. En atención, aquí es muy importante que el gobierno considere que la suspensión que le está solicitando esta comisión
tiene sentido precisamente porque se violó el artículo 50 de la ley ambiental, que es el que plantea la necesidad de una consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental que autorizó la propia Secretaría de Medio Ambiente. Al brincarse al explícitamente violar esta disposición, no hay certeza ninguna sobre los efectos medioambientales que pueda tener la obra. Por eso es tan importante suspender, no se puede derribar la obra en este momento, ¿no? Pero no tiene sentido tampoco que se continúe con ella si no se ha cumplido con este requisito fundamental. El Consejo de la Comisión ha considerado pertinente que ese plazo de 10 días hábiles que tiene la autoridad para presentar pruebas se ocupe, digamos, para que la autoridad reconsidere su posición. Miguel Ángel de Notimex. Sí, buenas tardes. Solamente preguntarle cuál es el mensaje que está dando el gobierno